Todo empezó en una sala de juntas elegante y silenciosa, con olor a madera pulida y tensión flotando en el aire. El abogado Hans Müller estaba a punto de poner su firma en un contrato millonario. Su rostro serio y concentrado contrastaba con la incomodidad que se palpaba alrededor de la mesa. Frente a él, dos hombres de negocios con trajes impecables deslizaban un grueso expediente escrito en alemán, sonriendo con una cortesía que sonaba forzada. No olvides comentar desde qué país nos estás viendo. Hans, nacido en Colombia pero residente en Austria desde niño, nunca llegó a dominar la lectura del alemán. Confiaba en que le ofrecían un trato justo. Nadie osaba sospechar de aquellos socios hasta que, desde un rincón de la sala, una voz pequeña cortó la atmósfera. Eso no es lo que pone en el papel. Todos giraron sorprendidos. La voz venía de una niña de no más de 10 años, hija de la señora que limpiaba el edificio. Se llamaba Lina y estaba tranquila, observando con una seriedad que no encajaba con su edad. Los ejecutivos intercambiaron miradas incómodas. Lina había estado esperando sin molestar. Mientras los mayores hablaban, había echado un vistazo al documento y algo la inquietó. En la cláusula 14.3, abajo, en letra pequeña, dice que usted cede todo sin derecho a reclamo. Se quedarían con sus bienes en Colombia, informó la niña con precisión. Uno de los socios, el más joven, intentó minimizarlo con una risa burlona. ¿En serio le vamos a creer a una niña? Pero el otro, mayor y de barba, se mostró visiblemente nervioso. Hans, ahora sudando, tomó el contrato y le pidió a Lina que leyera otra vez. Ella se acercó y pronunció exactamente lo que estaba escrito, palabra por palabra. El silencio fue absoluto. La sonrisa de los ejecutivos se había desvanecido. ¿Por qué no me dijeron esto antes? Ustedes sabían que yo no leo alemán, dijo Hans con voz que intentaba no romperse. Fue un error de redacción, algo sin mayor importancia. Intentó justificar el hombre de barba, con un tono que quería calmar la situación. Pero la mirada de Hans ya no buscaba dudas. Había memoria de engaños pasados, y su paciencia se agotaba. La madre de Lina entró sin comprender la escena. «Perdón, señor Hans, no quise que Lina interrumpiera», murmuró tímida. Hans se puso de pie y miró al otro lado de la mesa con frialdad contenida. «No fue una interrupción. Me están salvando», dijo, y la frase quedó suspendida en la sala como un golpe. Los socios intentaron recomponer el rumbo. «Podemos renegociar, ajustar la distribución de activos. Firmemos ahora y corregimos lo que haga falta después», propuso uno, con la calma de quien cree tener margen para maniobrar. Hans soltó una risa amarga. «¿Corregir después de haber entregado todo? ¿Cuántos habrán firmado con ustedes sin saber lo que firmaban?» La pregunta quedó sin respuesta. Lina seguía inmóvil con la mirada firme. Había pasado su infancia entre oficinas, acompañando a su madre, absorbiendo palabras, gestos y documentos. Aquel silencio era el resultado de observar y aprender en las sombras. Hans se acercó a la ventana, respiró hondo y recordó a su padre, campesino que años atrás perdió tierras por firmar sin entender. Cerró los ojos y contuvo la ira que bullía dentro. Se han aprovechado de mi confianza y de mi desconocimiento del idioma. ¿A cuántas personas les han hecho lo mismo?, preguntó con voz que ahora imponía respeto. El zumbido del aire acondicionado y las respiraciones en la sala fueron lo único que respondió. La tensión se podía cortar, cuando uno de los ejecutivos, con desprecio, se levantó y soltó. ¿De verdad vas a dejar que una mocosa arruine este acuerdo? Esto te va a costar caro. Quedó clara la división de fuerzas. Un poder económico que intentaba ocultar su intento, y una verdad diminuta pero implacable plantándose frente a ellos. La escena quedó ahí, cargada de consecuencias. Una niña que leyó en voz alta lo que los adultos querían ocultar. Un hombre que recordó el precio de las firmas sin entendimiento. Y dos mundos, el de la confianza y el del abuso, enfrentados en una mesa donde, por primera vez, la balanza podía inclinarse hacia la justicia. En ese momento, Hans comprendió que aquello ya no se trataba de una simple negociación. Era una cuestión de principios. Lo que estaba en juego no era dinero, sino dignidad. Y gracias a una niña que todos pasaban por alto, la justicia comenzaba a abrirse paso. Si esta historia te está gustando,
No olvides dejar tu comentario y decirnos desde qué país nos ves. La madre de Lina intentó retirarla de la sala, apenada, pero Hans la detuvo con un gesto firme. Ella se queda, dijo. La necesito aquí. Sus palabras sonaron como una orden cargada de gratitud. Uno de los socios, incómodo, intentó disimular tomando el contrato y mezclándolo entre otros documentos, pero Hans ya no era el hombre inseguro que había entrado por esa puerta. Tomó su teléfono, marcó y dijo con voz decidida: «María, necesito un traductor legal certificado de inmediato. Esto va a cambiar». Y antes de colgar, agregó mirando fijamente a los ejecutivos: «Y prepárense, porque esto no se va a quedar en silencio». El socio más impulsivo golpeó la mesa. «Estás desperdiciando una oportunidad. Sin nuestra inversión tu proyecto no vale nada». Hans lo miró sin alterarse. Su serenidad heló la sala. El socio mayor trató de calmarlo, pero la tensión era insoportable. Lina abrazaba a su madre, sin comprender del todo la magnitud del momento. Hans sabía que podía perder reputación, aliados e incluso años de trabajo, pero lo que había descubierto era demasiado grave como para mirar hacia otro lado. Cuando finalmente llegó la traductora, los empresarios intentaron justificar el documento, que era un malentendido, que no era momento de revisarlo. Aún así, la mujer se sentó, leyó unas páginas y frunció el ceño. «Esto no es un error», dijo con voz grave. «Es una cesión total de activos, con cláusulas irrevocables y sanciones desproporcionadas. Es abuso de confianza». Hans apretó los puños. Había estado a punto de firmar su propia ruina. Pensó en su padre, en cómo también lo habían engañado con papeles que no entendía. «Nosotros te abrimos las puertas de Europa», gritó uno de los socios, señalándolo con rabia. «¿Puertas o trampas?», respondió Hans con calma. «Porque lo que veo son cadenas disfrazadas de oportunidades». Todos voltearon hacia Lina. La pequeña no comprendía la magnitud de su acto, pero sí sabía que había hecho lo correcto. Su madre le tomó la mano, conteniendo las lágrimas. Los ejecutivos amenazaron con demandas, pero Hans ya no tenía miedo. Por un instante dudó. Sintió el peso del cansancio, de los años de lucha por ser aceptado en un país que nunca lo vio como uno de los suyos. Hasta que la traductora, una mujer de cabello gris, se acercó y le dijo con voz suave: «Mi esposo perdió su taller por un contrato así. No permita que lo destruyan. Usted no está solo». Esas palabras lo encendieron. Se enderezó y declaró con firmeza: «Desde este momento este contrato queda anulado. Y si es necesario lo haré público». El silencio se rompió. Los empresarios palidecieron. «Te vas a arrepentir», susurró uno de ellos. «Tal vez», contestó Hans, «pero al menos podré dormir tranquilo». Minutos después su teléfono sonó. Era el director de un fondo ético alemán que había escuchado lo sucedido. «Nos interesa su proyecto», dijo, «y nosotros no trabajamos con cláusulas ocultas». Días después, la noticia se volvió viral. No por Hans, sino por Lina, la niña que evitó una injusticia. Los medios contaron cómo la hija de una trabajadora de limpieza había salvado a un abogado latino de perderlo todo. La empresa involucrada fue investigada. Uno de los socios renunció. El otro fue suspendido. Hans fue invitado a dar conferencias sobre ética y transparencia, pero en cada una recordaba a la niña que lo salvó. Le ofreció a su madre un mejor puesto en su nueva oficina, con sueldo y horario justos, y consiguió para Lina una beca completa para estudiar idiomas y derecho. «Tienes un don que no debe desperdiciarse», le dijo. Ella sonrió, tímida pero orgullosa, mientras su madre murmuraba entre lágrimas: «Gracias por vernos, por no hacernos invisibles». Años después, Hans aún recuerda ese día como el momento en que todo cambió, no por su carrera, sino por una niña que vio lo que los adultos no quisieron mirar, porque al final las apariencias engañan, pero la verdad y la dignidad siempre encuentran la forma de brillar. Y si esta historia te tocó el alma, no la dejes pasar como una simple anécdota. Compártela, porque quizás allá afuera haya otra persona a punto de firmar su destino sin entender lo que le están quitando. Que el ejemplo de Hans y Lina te recuerde algo esencial. La justicia no siempre viene de los poderosos, a veces viene de quien menos esperas. Haz que esta historia siga abriendo los ojos de otros. Dale me gusta, compártela
y deja en los comentarios una palabra que nunca deberíamos olvidar: dignidad.